Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los guarde, Dios los proteja a la iglesia de Cristo. Amén, Señor. A usted como hermano en Cristo yo le invito cordialmente de que estemos siempre en un tiempo de estudiar la palabra del Señor, porque necesitamos de Dios. Así que en esta mañana yo le pido primeramente que le demos gracias a Dios. Gracias, papá. Vamos a orar, por favor. Incline la cabeza, vamos a clamar a Dios, vamos a decirle: Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú bendigas esta transmisión. Señor, que tú puedas permitir que mis hermanos, juntamente, Señor, con nosotros, podamos aprender y conocer tus verdades, estas verdades que están escritas en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te honramos a ti. Gracias, Padre bendito, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando. Estamos en el libro de Jueces. Hemos dicho que el libro de Jueces es un libro que nos muestra realmente un periodo bien difícil para la iglesia, un tiempo bien difícil para el pueblo de Israel, ese es el término, y también un tiempo que Dios nos señala a la iglesia. A veces en la iglesia del Señor estamos todavía no bien convencidos, mucha gente, de las cosas espirituales. Hemos estado viendo ya el capítulo 1, donde hemos visto la victoria incompleta de Judá. Judá, una de las tribus que quiere decir alabanza. Judá quiere decir alabanza, adoración a Dios. Él fue, dice, y conquistó a un grupo que era bien importante en la tierra de Canaán. Subió, dice Judá, el verso 4, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron, dice, a Adoni Besec en Besec. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Ese Adoni Besec era un personaje, podemos decir un personaje tremendo, porque él había cortado los pulgares a 70 reyes que estaban debajo de su mesa. Debajo de su mesa comían migajas. Así también es hoy en día. El enemigo, hermanos, no quiere que se hable de la cobertura espiritual. No quiere que se hable de los 5 ministerios. O que se mencione y se diga en Efesios 4:11 dice que Dios ha establecido 5 ministerios. 5 autoridades para la iglesia. Estas 5 autoridades son importantes dentro del crecimiento de la iglesia, porque la palabra de Dios dice de que fueron puestos para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Pero hay gente que no acepta. A ver, le invito que veamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios es bien clara en decirnos por qué razón están los 5 ministerios. Pero el enemigo no va a querer eso, hermano. No va a querer que nosotros conozcamos. Y dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto el Señor lo hizo por el Espíritu. Escuche eso. Porque nuestro Señor Jesucristo no estaba aquí, estaba en el trono de Dios. ¿Para qué? Dice, ¿para qué fueron puestos estos 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el verso 2. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que sigamos la verdad en amor y crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué interesante el pasaje, ¿verdad? Por eso Adoni Besek, hermanos, quiere decir, su nombre quiere decir Señor del relámpago, o sea, Rey de Besek, ese era el nombre. Probablemente se trataba de un espíritu, de un demonio, podemos decir, hermanos. Un espíritu que tenía bajo su autoridad a 70 reyes. Y también él fue cortado sus pulgares de las manos y de los pies. Y por eso decían, 70 reyes recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Este Adoni Besek murió. Es así, hermanos, es importante para nosotros conocer este aspecto. Y eso es lo que significa Adoni Besek, Señor del relámpago. Qué tremendo, hermanos. No creo que ningún hombre tenga un título así, ¿verdad? Entonces, un espíritu que se movía en esos tiempos, se movía en la tierra. Y este Adoni Besek había sido un rey en Jerusalén, en Jebús. Por eso es importante que nosotros veamos todo esto. Dice que este rey, Adoni Besek, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, ayúdeme a combatir en Gabaón, a Gabaón, porque ha hecho paz con Israel. Este fue el que motivó a eso. Entonces, para nosotros es importante. Eso lo estoy haciendo lectura en el libro de Josué, capítulo 10, donde se menciona este aspecto de Adoni Besek. Y nuevamente en el libro de Jueces encontramos a este personaje. Y combatieron, dice, los hijos de Judá a Jerusalén. Y lo tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron, dice, a Sesaí, a Imán y Talmaí. ¿Quién hizo el ataque? Caleb, porque Caleb dice que había vencido, y tomó, dice, Caleb, ¿no? Y Caleb había destruido a estos seres, que eran gigantes. ¿No? Estos hombres, Esaí, Aimán y Talmaí, eran gigantes. ¿Y quién había colaborado en ese trabajo? Otoniel. Era hijo del hermano de Caleb. Y recibió una recompensa por haber destruido. Dice que Caleb le dio a su hija Axa por mujer, ¿verdad? Entonces miren qué cosas más interesantes. Más adelante ya vemos que la tribu de Judá, dice, también tomó Gaza. Arrojó, dice, Judá, dice, de las montañas, mas no pudo arrojar a los habitantes en los llanos, los cuales tenían carros herrados, tenían carros especiales de guerra, y no pudo echarlos, dice. Y dieron a Hebrón y a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Estos 3 eran hijos de Anac. Estos 3 hijos que se mencionan aquí. ¿No? Entonces es importante para nosotros conocer eso. Gracias a Dios. Ahora vemos la victoria incompleta de Benjamín, más al jebuseo que habitaba en Jerusalén. No lo arrojaron los hijos de Benjamín, al jebuseo. A todos los súbditos de este rey Adoni Besek que estaban en Jerusalén, no los pudieron arrojar los hijos de Benjamín.
Y el Jebuseo habitó, dice, con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta cuando se escribió este libro, todavía estaban los jebuseos ahí en Jerusalén. También dice, la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Qué bonito nombre, ¿verdad? Así se llamaba Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Entonces, Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y este hombre les mostró la entrada a la ciudad. ¿Quién sería este hombre? No se menciona su nombre, ¿verdad? No se dice quién era. Y le mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, Betel, y este es su nombre hasta hoy, la ciudad Luz. ¿Quién sería esa persona, verdad? Pero fue una victoria incompleta de Benjamín, porque perdonó, dice, a los jebuseos. Y fueron un tropezadero para Israel. ¿Puedes ir a verle, no? La victoria incompleta de Manasés, vamos a ver, a partir del versículo 27. ¿Quién era Manasés? Hijo de José. Manasés también, dice, arrojó a los de Bet-Seam. Tampoco, dice, Manasés arrojó a los de Bet-Seam, ni a los de las aldeas, ni a los de Tanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y al cananeo persistían en habitar en aquella tierra. Miren qué tremendo. Un día, dice, en Apocalipsis se menciona, ¿verdad? En el valle de Megiddo será la batalla de Armagedón. Ahí se levantará un ejército para enfrentarse a nuestro Señor. Un ejército que será levantado de todos los pueblos de la tierra, los pueblos que queden en la tribulación. Continuemos leyendo el verso 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no los arrojó. Esto es algo que llama la atención, hermanos. Lo que nos dice Dios es que no es correcto que se permita todavía a los enemigos que sigan. Tampoco, dice, Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Miren, inclusive, la tribu de Zabulón tampoco los arrojó, dice. Efraín tampoco los arrojó. Terrible, hermanos. Sino que habitó, dice, el cananeo en medio de él y le fue tributario. Eso es una de las cosas. No, pero nos va a dar ganancia. No, permitiremos nomás, haremos nomás tal cosa. Por eso hay mucha gente cristiana hoy en día, miembro de la Iglesia de Cristo, todavía sigue metido en los negocios de este mundo. Y eso es terrible. Hay gente que todavía tiene su comercio, su negocio, podemos decir, hermanos, haciendo cosas indebidas. Y eso está mal delante del Señor. Tampoco, dice, Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablaf, en Alaf, en Axif, miren, en Elba, en Afec, en Reboc, y moró, dice, Aser entre los cananeos. Miren, hermanos, a veces como
El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que estar todavía viviendo con los cananeos. Entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco, dice, Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró, dice, entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron, miren, qué tremendo, hermanos. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Miren, hermanos, esto es una muestra de que a veces todavía nosotros como cristianos estamos todavía aceptando lo que el mundo está haciendo. Por eso yo creo que es importante, queridos hermanos, de que siempre busquemos a Dios, de que estemos bajo la voluntad y la misericordia de Dios, haciendo la obra que Dios nos manda. En el capítulo 2 nos dice, vamos a hacer un repaso histórico desde la invasión israelita de Canaán hasta la muerte de Josué. O sea, está recordando. En este pasaje del capítulo 2 vamos a recordar lo que pasó. El ángel de Jehová, miren qué interesante, hermanos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, ¿quién era el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es una de las teofanías, una de las presencias de Dios en forma angelical. Cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de una de las teofanías. ¿Qué es la teofanía? La teofanía es la forma visible de Dios, es la forma en que Dios se presenta como una apariencia real de lo que es Dios. Y dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sacó de la tierra de Egipto? Dios. ¿Quién era el ángel de Jehová? Dios. Dios en forma angelical. Y por eso les dice, yo saqué de la tierra de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres. No invalidaré jamás mi pacto, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y dicen, no, ustedes, a la iglesia hoy en día nos dice eso el Señor. Yo les he dicho de que se alejen. Ustedes no pueden continuar en este sistema, no pueden continuar haciendo las cosas de este sistema. Por eso yo les he dicho, ¿por qué han hecho esto? Dice Dios. Por tanto, yo también digo, dice, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Por eso es que hoy en día, hermanos, la gente todavía, gente cristiana, gente de la iglesia, todavía sigue hablando de otras cosas. Sigue hablando de las tradiciones, de las costumbres. Sigue hablando de la Navidad como algo que tienes. Ahora se nos avecina, ¿verdad? La Pascua. Y van a decir, mucha gente dice, no, es que hay días que no se debe comer carne porque así, esto, lo otro. Hermanos, son tradiciones, son costumbres que nosotros no los tenemos que tomar en cuenta porque somos de la familia de Cristo. Cuando el ángel de Jehová
habló estas palabras a todos los hijos de Israel. El pueblo alzó su voz y lloró. Era Dios mismo, la presencia de Dios hablándoles directamente a ellos, porque ya no estaba Josué. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que quiere decir, Boquim quiere decir los que lloran. Y ofrecieron allí sacrificio a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales también habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Hemos dicho y hemos visto, hermanos, de que Josué era un príncipe de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era una tribu pequeña, hermanos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Entonces esto es importante para nosotros. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto es importante para nosotros considerar. Yo creo que esto es una bendición, hermanos, de que nosotros tengamos ese tiempo para con Dios y poder compartir todas estas cosas. Es importante, queridos hermanos, de que tengamos todo esto en el nombre de nuestro Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Ídolos fenicios. Baal era un ídolo fenicio, un ídolo de la prosperidad, de la fecundación. Por eso es que se menciona y decimos muchas cosas acerca de Baal. Y dice que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que él los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quién era Astarot? Era una imagen de una diosa fenicia, Astarte, así se la conocía entre los griegos. Recibía adoración con sus ídolos durante el tiempo de la decadencia espiritual de Israel. Jeremías se refiere a Astaret como la reina del cielo. Cuando se habla de la reina del cielo, en muchos pasajes de la palabra del Señor, especialmente en Jeremías y también en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a esta imagen de esta diosa fenicia. Entonces eso es importante para nosotros. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot se la conocía porque era una diosa fenicia. Dejaron, dice, a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió, dice, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. ¿Quiénes eran los robadores? Los que les quitaban sus propiedades al pueblo de Israel. Los despojaron y los vendió, dice, en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción.
En el versículo 16 ya nos habla de la institución de los jueces. En base a esta situación, en base a este problema, hermanos, Dios tuvo que levantar jueces. Y levantó, dice Jehová, jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Queridos hermanos, yo creo que, miren, es un tema que todavía falta desarrollar mucho más. Hablar eso de los jueces, hablar de los problemas que había tenido Israel. Yo creo que vamos a continuar en nuestro próximo estudio, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Yo quiero pedirle de que oremos a Dios. Quiero pedirle que en este momento pidamos a Dios de todo corazón, que Dios sea guardándonos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú seas bendiciéndonos con esta palabra, con esta advertencia, Señor. Como el pueblo de Israel, Señor, se había apartado, había dejado, había buscado otros ídolos en la tierra de Canaán. Había buscado una diosa como Astarte, Señor Dios mío, conocido como la reina del cielo, Señor, Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú nos ayudes para que ya no estemos bajo costumbres ni tradiciones como iglesia de Cristo. Señor, que una vez tomemos, Señor, nuestra posición como hijos de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta bendición sea para edificarnos, Señor. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Estaremos en nuestro próximo estudio. Amén. Amén. Amén.